Bienvenidos al canal. En esta segunda parte abarcaremos los capítulos 3 y 4 del anime, los cuales adaptaron los tomos 3 y 4 respectivamente, cortando muchas cosas en el camino, así como mezclando otras. Por esta razón, en este video veremos el verdadero orden, así como esas escenas eliminadas. Sin más te recuerdo que si no has visto el primer video, vayas a verlo, pues este video contendrá mucho spoiler. También no te olvides de darle like al video y suscribirte, para que así veas cuando salgan las siguientes partes de este video, y si quieres apoyarme, ahora puedes unirte como miembro del canal, y aparecer en el siguiente video con una mención especial. En el video anterior nos quedamos en que Reiko había ido a consulta con el Dr. Heavinuma, pero este le dijo cosas raras, por lo que Reiko terminó huyendo de él, mientras el doctor parecía muy emocionado de conocerla. Ahora sigamos con la historia. Unos días después, Reiko va a comprar un nuevo labial, el cual prueba en cuanto llega a su casa, repitiendo aquellas palabras que el Dr. Heavinuma le dijo, sobre que lo que debería importar es que ella existe en ese lugar y momento, y esa verdad es la más maravillosa de todas, para luego sentirse mal recordando aquella extraña cara que le mostró, pensando en que mejor debería olvidarse de él. Al día siguiente, en la oficina, el jefe le menciona a Reiko que se ve diferente, preguntándose qué será, a lo que ella solo pregunta si es así, sintiéndose feliz por el comentario. De repente, llega Hajime, quien observa a Reiko, pero antes de que diga algo, aparece el Dr. Heavinuma detrás de él, diciendo buenos días. Hajime se molesta de verlo, mientras que el jefe se acerca corriendo a preguntarle qué lo trae a ese lugar. Él le dice que solo está haciendo una visita para expresar su gratitud a varios negocios, lo cual sorprende al jefe, pues no puede creer que lo haga en persona, mientras la secretaria del doctor le da una pintura de regalo, con temática de Adán y Eva. Después de esto, todos se sientan a tomar un poco de café, pero como las tazas no dejan de temblar, Reiko le pide a Hajime que deje de moverse. Él se enoja por este comentario, y le dice que no se está moviendo, sino que está expresando una emoción, y al verla bien, le pregunta si se hizo algo diferente ese día, mientras el doctor observa todo. En ese momento, el jefe le dice al doctor que es un honor tenerlo de visita, aclarándole que si hay algo más que necesita, ellos pueden ayudarlo. El Dr. Heavinuma entonces les habla de que quiere abrir otra clínica en Kowloon, pidiéndole a su secretaria que le pase el mapa, lo cual ella hace alegremente. Una vez que lo tienen en la mesa, el doctor le señala el sector, preguntándole si su empresa tiene alguna propiedad por esa área, por lo que el jefe le pide a Reiko que revise la información. Ella lo comienza a hacer, pero al voltear a ver al doctor, este le sonríe, lo que causa que sienta un escalofrío, y se ponga a trabajar rápidamente, mientras el doctor parece reír un poco al ver su reacción, pero esto no parece poner muy feliz a Hajime. Mientras Reiko busca lo que ocupan, el jefe le pregunta al doctor si es un pedido urgente, a lo que él contesta que no tiene prisa, pues ya encontró lo que buscaba, volteando a ver a Reiko. En ese momento, Hajime se interpone, preguntándole si necesita algo de su colega, pues no le quita los ojos de encima. Esto hace que el doctor se disculpe, mencionándole que no puede evitarlo, pues entre más la ve, más maravillosa le parece. Al escuchar esto, Hajime enfurece, haciendo temblar aún más la mesa, mientras le pide al doctor que se vaya, pues no le importa si es el director de una gran clínica, si quiere coquetear, tendrá que hacerlo en otro lado, mientras se le acerca. Esto hace que el doctor responda echándole gas antibacterial en los ojos, mientras la secretaria les explica que ese es un nuevo producto de la farmacéutica Heavinuma, ya que el doctor es firme con la limpieza. Después de esto, el Dr. Heavinuma se despide, mencionando que ya no deberían interrumpirlos por más tiempo, así que el jefe se disculpa por no serles de ayuda, pero el doctor le dice que por el contrario, que obtuvo alguna información valiosa, pues por lo visto, la señorita Reiko es alguien muy importante para aquel hombre, y al parecer, ella siente lo mismo, dándole un beso a ella en ese momento. Después del beso, el doctor le pregunta a Reiko por qué no se fija en él, en vez de un bruto que ni siquiera notó que cambió de labial, yéndose del lugar en ese momento, no sin antes decirle a Reiko que es bienvenida cuando quiera. En ese momento, Hajime saca su ira, gritándole muchas groserías. Al mismo tiempo, la secretaria le comenta al doctor que usualmente es delicado con los gérmenes, así que le sorprendió verlo besar a una chica tan de repente, a lo que él contesta que cuando una serpiente quiere algo, le gusta devorarlo de un solo bocado, pues es su naturaleza, además de las ganas de tentar, pidiéndole que le dé los guantes y mascarilla de repuesto, pues el aire del lugar es horrible. Al mismo tiempo, Hajime sigue quejándose, preguntándose si el doctor está fuera de sus cabales, a lo que el jefe le comenta que él también se pasó de la línea. Hajime entonces le pide a Reiko que se vaya a enjuagar la boca rápidamente,
o que lo escupa, mientras ella le menciona que aquello tenía un sabor, como a manzana, observando su labial llamado Edén, y aquella pintura que les regalaron. Advertencia: a partir de ahora llamaré Kujira Ibe a la Reiko del pasado, a aquella que fue prometida de Hajime, para así tratar de que la historia se entienda de la mejor manera. En el pasado, Kujira Ibe y Hajime fueron a ayudar al señor que criaba pollitos, quien les agradeció a ambos por la ayuda, así que Kujira Ibe le pidió que le avisara si necesitaba algo más, ya que Hajime lo arreglaría. El señor se rió un poco, mencionándole a Hajime que debía ser difícil tener a un colega mayor tan explotador, mientras a Kujira Ibe le dijo que eso sería todo por ahora. Hajime entonces le dijo que les hiciera saber cuando necesitara algo, a lo que el señor respondió mencionándole que lo veía la siguiente vez en la plaza. Después de esto, ambos se fueron juntos, y mientras caminaban, Kujira Ibe le mencionó a Hajime que todos estaban muy felices de tener un nuevo compañero de Mahjong, y que él era alguien que le agradaba a la gente mayor. De repente, él dejó caer sus cosas, hincándose un poco, por lo que ella le preguntó qué le pasaba. Él entonces se disculpó, mencionándole que se había sentido mareado, haciendo que Kujira Ibe pensara que había sido un golpe de calor, por lo que decidió invitarlo a su casa, ya que quedaba cerca. Al llegar, resultó que el departamento tenía el número 8, dejando sorprendido a Hajime. Al pasar unos minutos, y como él no entraba a la habitación, Kujira Ibe le preguntó si pasaba algo. Hajime se puso nervioso, y le dijo que solo la siguió porque se sentía algo mal, pero que no le parecía correcto entrar solo así al cuarto de una dama, haciendo reír a Kujira Ibe, quien le dijo que no le importaba, y que le parecía que él era muy gracioso, pidiéndole que dejara la puerta abierta y se pusiera pantuflas antes de entrar, avisándole que iba a abrir la ventana. Una vez adentro, Kujira Ibe le mencionó que esa unidad estaba muy bien ventilada, señalándole un lugar en el cual podía descansar, pidiéndole que no sea tan tímido, pues no le importaba. Hajime entonces le preguntó si debería lavarse la cara primero, a lo que ella respondió que estaba bien, que usara el lavabo de la cocina. Después de esto, él fue a lavarse la cara para refrescarse, observando el cepillo de dientes de Kujira Ibe, lo que lo hizo preguntarse si acaso ella se lavaba los dientes en ese lugar, pensando que no era tan particular como creía. De repente, Kujira Ibe le mencionó que había agua helada en el refrigerador, por si quería beber algo, así que él fue a ver, observando un vaso con agua justo en el medio, el cual tomó para llevarlo a donde se encontraba Kujira Ibe, preguntándole si a eso se refería con agua. Ella le aclaró que solo era agua de la llave, pero que la dejó reposando toda la noche, así que ya no huele a cloro, contándole que últimamente hacía eso. Hajime entonces la bebió, decidiendo sentarse en la cama después de esto, desde donde observó toda la habitación, notando que ella no tenía peluches, ni nada por el estilo. De repente, Kujira Ibe le mencionó que ya llevaba una semana en la ciudad, preguntándole qué le parecía, a lo que él contestó que le había parecido interesante, y por alguna razón no podía explicarlo, pero todas las nuevas experiencias le habían dado una sensación de nostalgia, una y otra vez, preguntándole qué era la nostalgia, pues ella había dicho que era igual al amor. Ella entonces terminó de recoger la ropa que tenía colgada, y apagó su cigarrillo, mientras le explicaba que era una sensación extraña, pues ella tampoco había vivido en un sitio parecido a Kowloon, que la nostalgia no era solo sobre los recuerdos y experiencias pasadas, que esta era una sensación que enardecía el corazón, como si se tratara de algo que ya conoces, así que para ella la nostalgia era ese deseo de querer atesorar algo en tu corazón, por eso lo consideraba igual que el amor. Al escuchar esto, Hajime se le quedó viendo, haciendo que ella le preguntara cómo se estaba sintiendo, y si no debería recostarse, a lo que él respondió que no, poniéndose rojo al observar el cesto de ropa que traía Kujira Ibe, pues se podía ver la ropa interior que lavó. Esto hizo que ella se burlara de él, mencionándole que ya le había dicho que no le importaba, a lo que él contestó que debería importarle un poco. En el presente, Reiko está fumando en su habitación, cuando de repente, voltea a ver a su pez, a quien le promete comprarle un frasco más grande pronto. Unos días después, Hajime se queja de lo caro que es un objeto de origen japonés, mientras Reiko pide unas baterías, observando en ese momento una pecera, la cual es la única que queda, ya que es un producto descontinuado, aunque en realidad solo es que al vendedor se le olvidó sacarla del almacén antes. Reiko duda en comprarla, pues si se la lleva en ese momento, tendrá que cargarla todo el día mientras hacen las compras de la oficina, y es bastante pesada. Hajime le dice que la compre, pues de todas formas están trabajando en su día libre, así que la llevará a su casa, para después pedirle al vendedor que les dé un descuento, pues le están comprando algo extra, lo cual él parece aceptar. Reiko entonces le pregunta a Hajime si está seguro, y al ver que sí,
le dice al vendedor que también llevará una escoba, lo que enoja a Hajime, pero hace reír al dueño de la tienda, quien le menciona a Hajime que debe ser difícil tener una colega menor tan explotadora. Él parece recordar algo, respondiendo que debería decirle a Reiko que es afortunada de tener un superior tan amable. Después de esto, van a la casa de Reiko, y mientras trata de abrir la puerta, Hajime la apura, pues tiene sed. En cuanto abre la puerta, él trata de pasar, pero ella lo detiene, pidiéndole que no entre hasta que le diga. Después de unos minutos, ella sale para avisarle que ya puede pasar, así que Hajime le pregunta si tenía ropa interior tirada o algo así, a lo que ella responde que no es así. Mientras entran, ella le pide que deje la puerta interior abierta, que se ponga algunas pantuflas antes de entrar, y deje la pecera en la cocina. Una vez que entra, Reiko abre la puerta del balcón, lo que hace a Hajime sentir nostalgia, pero en cuanto ella voltea a verlo, él se va directo a la cocina, dejando a Reiko algo confundida. En el fregadero de la cocina, Hajime nota que la pasta de dientes está en el mismo lugar, pero al ir a ver al refrigerador, parece que algo falta. En ese momento, aparece Reiko, quien le pregunta por qué abrió su refrigerador, a lo que él responde que fue porque le dio sed, pidiéndole permiso para comerse la sandía. Ella duda, pero le da permiso, pidiéndole que no toque las cosas sin preguntar, lo cual él acepta a regañadientes. Mientras Hajime revisa la habitación, nota el peluche de Generic Terra en el lugar, y después de observarlo por unos segundos, decide salir al balcón a fumar, mencionando que ha pasado mucho tiempo, mientras se imagina a Kujira y ve en ese lugar. En ese momento, Reiko le menciona que aquel cuarto que pintaron ya tiene inquilinos, y es una familia con un niño pequeño, así que de seguro las paredes se volverán a ensuciar muy pronto. A lo que Hajime solo le contesta que eso no sería una sorpresa, pues las casas se tiñen del color de sus habitantes. Después de terminar de fumar, él le avisa a Reiko que se va, así que ella le agradece por lo que hizo ese día, pero de repente, él le pregunta por el nombre del pez, a lo que ella responde que éxito, y al ver la cara de extrañeza de Hajime, le dice que se le acaba de ocurrir. Al escuchar esto, él le dice que le da igual, deseándole que tenga una bonita noche, pero antes de irse, voltea a ver hacia el balcón, para luego despedirse, no sin antes agradecerle por la sandía. Una vez que sale, toca el número 8 que está al lado de la puerta de Reiko, mientras ella le pide en voz baja que regrese algún día a su departamento. Al día siguiente, Reiko escucha las noticias, y antes de irse, se despide de su pez, quien parece feliz, por lo que ella le pregunta si se siente así ya que ahora tiene un tanque más grande, mencionándole que pueden agradecerle a Hajime por eso, volteando a ver su florero con girasoles. En la oficina, Hajime llega tarde ese día, encontrándose con un girasol en su escritorio, preguntándose si acaso es acoso laboral, a lo que Reiko contesta que no lo es, explicándole que solo quería agradecerle por llevar la pecera, lo cual parece tranquilizarlo. Ella entonces le pregunta si acaso no cree que mantendrá su escritorio ordenado si ve una flor en él, a lo que Hajime contesta que no sabe sobre eso. En ese momento, llega Xiaohei, quien le pregunta a Reiko si encontró un buen lugar, así que Hajime le pregunta si acaso se va a mudar. Ella le responde que sí, mientras Reiko le menciona que la estaba esperando, avisándole que llamará en ese momento para que lo puedan ir a ver. Hajime entonces le pregunta a Xiaohei qué tiene de malo el departamento donde vive, pues ya habían resuelto lo del ruido, a lo que ella responde que ahora tiene más cosas, así que le falta espacio. Al escuchar esto, él le recomienda tirar lo que no necesita, pero ella le grita que no lo hará, pues se rompió la espalda trabajando para comprar su guardarropa actual, y es algo preciado para ella, así que no tirará ninguna pieza. Hajime entonces se da cuenta de que ella estaba hablando sobre ropa, pensando después de observarla que tiene razón, que sus outfits deben ocupar mucho espacio. En ese momento, Reiko le dice a Xiaohei que le dieron permiso para ver todos los departamentos, preguntándole si deberían, lo cual ella acepta, así que ambas se despiden, con Reiko dándole una sonrisa a Hajime. El jefe entonces les desea buena suerte, mientras Hajime solo se le queda viendo al girasol de su escritorio. Después de esto, las chicas van a observar un departamento, el cual Reiko describe como con buena luz, mencionando que como está en la esquina, no habría ruidos molestos. Aparte de que le acaban de instalar el aire acondicionado, así que los gastos de luz serían bajos, pero a Xiaohei no le convence, y le pide que vean el siguiente. Reiko entonces le menciona que esa era la última propiedad, pues ya han visto 7 lugares, y ninguno era malo, a lo que ella responde que aún hay muchas propiedades por Kowloon. Reiko le contesta que las hay, pero sus opciones son más limitadas si se quedan en las zonas más seguras. Al ver que ella sigue sin estar convencida, le pregunta si alguna vez ha pensado en mudarse fuera de la ciudad, como al centro de Hong Kong, pues como cambia de trabajo constantemente,
no está atada a ningún lugar, así que sería más fácil ampliar sus opciones de esa manera. Pero ella le responde que no quiere irse de Kowloon, que aquella vez pensó lo mismo. Estas últimas palabras le resultan extrañas a Reiko, pero al parecer, Xiao Hei no sabe que las dijo. De repente, Xiao Hei le pregunta qué hora es, así que Reiko ve su reloj y le dice que son pasadas de las 6, lo que hace que Xiao Hei se desespere, pues llegará tarde al trabajo, así que sale corriendo, mencionándole que si encuentra un buen departamento se lo deje saber, avisándole que volverá a verla en la oficina al día siguiente. Ella solo le contesta que está bien, y le desea que tenga un buen día, quedándose sola en el departamento. En ese momento, le llega un mensaje de Yao Mei, quien le pide que vayan a beber, así que decide ir con ella. Una vez en el lugar, hablan sobre que Xiao Hei está buscando un nuevo lugar, por lo que Yao Mei menciona que la va a extrañar, mientras Reiko le cuenta que cuando le preguntó si no había considerado irse de Kowloon, ella le dijo que no quería irse, creyendo que es porque todos adoran ese lugar. Yao Mei le dice que tiene un encanto extraño, tratando de cambiar la plática después de eso, preguntándole cómo van las cosas con Hajime. Reiko le responde que no tiene mucho que decir, solo que fue a su departamento la noche anterior. Yao Mei se sorprende de escuchar esto, y le pide que le cuente el chisme, así que ella le explica que fue a su casa a dejar el tanque de su pez, el cual se llama Éxito. Yao Mei queda atónita con el nombre del pez, aún así, decide mejor preguntarle si sintió algo raro con Hajime ahí, ya que no era la primera vez que él estaba en ese apartamento. Reiko quiere contestarle, pero entonces recuerda lo que le dijo el Dr. Hebinuma sobre sus arrugas, así que decide hablar sobre eso, pero cuando Yao Mei lo recuerda, parece enojarse, reclamándole que aún recuerda que fue su culpa que ella no tuviera su consulta con el doctor. Reiko entonces decide que es mejor cambiar el tema, mencionándole que puso un girasol en el escritorio de Hajime, y prometiéndole traerle uno la próxima vez que la vea. Al escuchar esto, Yao Mei le dice que debe ser muy valiente, pero como Reiko no entiende, le pregunta si acaso no sabe lo que significa en el lenguaje de las flores, explicándole que quiere decir que solo tiene ojos para aquella persona. Mientras tanto, Hajime está trabajando en la oficina, cuando de pronto voltea a ver al girasol, pidiéndole que deje de mirarlo. Por su parte, Reiko se muere de vergüenza al escuchar lo que significa la flor que le dio a Hajime, así que Yao Mei trata de calmarla, diciéndole que de todos modos no saben si él sabe lo que significa. Reiko entonces le grita que tiene razón, que es imposible que ese insensible gorila sepa sobre el significado de las flores, pero al escucharla, Yao Mei le pregunta si está segura de que está enamorada de él. Al día siguiente, mientras Reiko se prepara un café, Hajime la sorprende, preguntándole qué le parece la nueva tetera eléctrica, y al ver su reacción, le pregunta por qué gritó, a lo que ella responde que solo fue porque entró de repente, notando que trae consigo aquel girasol que le regaló. Esto hace que ella se ponga más nerviosa, causando que Hajime le pregunte qué le está pasando. Reiko entonces le pregunta por qué está sosteniendo ese girasol, a lo que él le responde que le está cambiando el agua, ya que no puede dejar que se marchite. Esto empeora el cómo se siente Reiko, pues cree que no está siendo justo, ya que ahora no puede dejar de pensar que es algo lindo. En ese momento, el jefe le pide a Reiko que le dé algo de té, a lo que ella responde algo nerviosa, que le hará una taza, ya que es instantáneo. Mientras ella prepara el té, el jefe nota el girasol, mencionando que es bastante lindo, recordando en ese instante que esa flor significa solo tengo ojos para ti. Este comentario hace que Reiko reaccione, causando que Hajime voltee a verla, mientras el jefe termina creyendo que se acabó el agua caliente, así que le dice a Reiko que no se preocupe por hacerle el té. Por su parte, Reiko se pone súper colorada, así que Hajime aprovecha para burlarse un poco, diciéndole que ahora lo entiende. Ella entonces le grita que no lo sabía cuando se la dio, así que Hajime le menciona que solo quiso decir que los girasoles se sienten como si te estuvieran mirando fijamente, así que quizás aquel sea el significado perfecto para ellas, por lo que ahora menos que nada puede dejar que se marchite, dejando a Reiko sin palabras. Más tarde, Xiao Hei llega a la empresa, saludando a todos muy alegremente, notando enseguida que Reiko tiene la cara roja, preguntándole qué es lo que pasó, a lo que ella responde que no es nada. En ese momento, Hajime le menciona a Xiao Hei que escuchó que ninguna de las propiedades pasó la prueba, a lo que ella contesta que ninguna se sentía como la adecuada. Hajime entonces le pide la lista de propiedades a Reiko, y después de revisarla, le dice que ninguna de esas propiedades es mala, que son muy buenos lugares, decidiendo llamar a un lugar para pedir permiso para visitar un departamento. Después de colgar, le dice a las chicas que deberían ir a ver, y al llegar al departamento, Reiko les menciona que ella también revisó esa unidad,
pero que había un problema con el plan del piso. Hajime entonces le pide que confíe en él, pidiéndole a Xiao Hei que entre al lugar. Una vez que abre la puerta, Hajime le menciona que es muy estrecho, burlándose un poco, a lo que Reiko responde que por eso lo había descartado. Él entonces le menciona que tiene muchos armarios, a lo que Reiko responde que en cuanto ponga una cama y una mesa en ese lugar, se quedará sin espacio para lo demás, pero Xiao Hei la interrumpe, pues el lugar le encanta, mencionándole que trabaja todo el tiempo, así que casi no está en casa. En ese momento, Hajime le menciona que el edificio tiene azotea, preguntándole si quiere ir a ver, lo que ella acepta. Después de esto, los tres suben a observar, siendo Xiao Hei la más emocionada al ver el lugar, mientras Reiko, por alguna razón, se siente derrotada. Hajime entonces le dice que aunque su distribución se extraña, si va con el estilo del inquilino es una buena propiedad, que todos los departamentos que encontró eran buenos, pero son para gente que no es Xiao Hei, a lo que ella responde que lo tendrá presente. De repente, él le menciona que es un bonito día, lo cual ella acepta, mientras ambos observan el cielo. En ese momento, Xiao Hei les grita, pidiéndoles que vayan a donde está ella, encontrando un campo de girasoles al asomarse por la barandilla. Al verlo, Reiko cree que creció por accidente, mientras Xiao Hei menciona que todos parecen estar volteando hacia ellos, pero al ver a Hajime, pareciera perdido mientras los observa. Más tarde, Reiko le da el contrato de alquiler a Xiao Hei, y mientras lo firma, Reiko piensa en que aquellas flores significan solo tengo ojos para ti, pero frente a ese inesperado campo de ojos, Hajime pareciera haber encontrado la mirada de alguien más. Unos días más tarde, un extraño hombre con una máscara aparece en donde los ancianos juegan mahjong, quienes notan inmediatamente su presencia, mencionando que les molesta, y que no lo habían visto antes por ahí. Uno de ellos pregunta cómo sabrían si lo han visto, pues trae una extraña máscara puesta. Otro menciona que le da escalofríos, mientras un tercero pregunta si Hajime irá a verlos ese día. De repente, Hiyo se levanta, mencionando que irá a hablar con el extraño, mientras los demás ancianos tratan de detenerlo. Una vez que el señor Hiyo se le acerca al hombre de la máscara, le ofrece uno de sus huevos cocidos, así que él toma algunos, poniéndose a hacer malabares con ellos. Al mismo tiempo, Hajime camina por la ciudad, en busca de algo, pero se termina topando con un callejón sin salida. Más tarde, Reiko está comprando un jugo de sandía, pero al sacar el dinero para pagar, una de las monedas sale rodando. Un extraño hombre con una máscara la recoge, para después jugar un poco con la moneda, y ofrecérsela a Reiko, quien le agradece por dársela. Después de observarla un poco, el extraño hombre se despide y se aleja de ella, dejando a Reiko algo confundida. Aún así, va y paga su bebida. Por su parte, aquel hombre de la máscara se dirige al bar, en donde le pregunta al camarero si lleva mucho tiempo trabajando en ese lugar. Él le responde que no, que solo lleva como 2 semanas en ese trabajo, así que el de la máscara le pregunta si conoce a un chico llamado Gwen, sacando su celular para mostrarle una foto, mencionándole que creía que trabajaba en ese lugar. El camarero entonces le cuenta que ese hombre fue la persona que trabajaba ahí antes de él, y que incluso un cliente regular le preguntó acerca de él también. Después de decirle esto, él le pregunta al hombre de la máscara si desea ordenar algo, a lo que el extraño hombre le contesta que no es necesario, saliendo del lugar inmediatamente. Por otra parte, Hajime también está buscando a Gwen, pero el hombre al que le pregunta parece no saber nada de él, a pesar de ser su proveedor. A pesar de esto, el hombre le menciona que pensó que Gwen había renunciado, a lo que Hajime responde que lo sabe, y ese es el problema, preguntándole si ha escuchado algo de él, como a dónde fue, pero el hombre le contesta que no puede decirle, ya que se enteró cuando el chico nuevo comenzó a hacer los pedidos, sugiriéndole que les pregunte a las personas que vivían cerca de él, ya que él es de la inmobiliaria. Hajime le responde que lo haría, pero que no logra encontrar su departamento, preguntándole si han estado remodelando el lugar, pero el hombre no sabe de qué habla. Aún así, le dice que Kowloon está lleno de personas con circunstancias especiales, que todos tienen secretos, incluso aquellos que son cercanos, es por eso que cuando uno de ellos desaparece en el aire, no lo ven para nada extraño. El hombre entonces le menciona que Gwen es bastante astuto, así que está seguro de que se encuentra bien, por lo que no debería preocuparse tanto. Después de esto, Hajime se aleja, y mientras camina, se pregunta a dónde fue Gwen, llegando a un camino cerrado. Al mismo tiempo, el hombre de la máscara llega a la oficina del Dr. Hevinuma, mencionándole que estaba muy sorprendido, ya que era realmente ella. Al escuchar esto, el doctor le dice que es maravilloso, preguntándole cuál es su opinión, ya que la última vez con trabajo la tocó. El hombre entonces le contesta que se sintió algo extraño, pero que su color, esencia y tacto
era muy idéntico a la original. Al escuchar esto, el doctor parece emocionado, pero rápidamente cambia su expresión, preguntándole al extraño hombre si no lo hizo, a lo que él responde que no se preocupe, pues no bebió ni comió nada. Después de escuchar esto, el doctor le pide que tenga cuidado, preguntándole si visitó aquel establecimiento en cuestión, a lo que el hombre contesta que lo hizo, contándole que le dijeron que pareciera que él trabajó ahí hasta hace como 2 semanas, y ahora está perdido, y no está seguro de por qué haría eso. El enmascarado entonces le dice que quería saber más, pero como nunca escuchó el final de aquello de su parte, pensó que comenzaría a lucir sospechoso si indagaba más a fondo, así que mejor no lo hizo. El doctor duda de lo que le cuenta, mencionándole que cree que ya luce sospechoso con aquella máscara, por lo que el hombre pregunta si debería mantenerla. El doctor entonces se levanta de su asiento, y le dice a aquel hombre, que de hecho, no saben qué pasaría si llegan a cruzar caminos. Por su parte, Hajime sigue caminando, pensando en que algo no está bien en ese Kowloon. Regresando al doctor, este se sienta en las piernas del hombre enmascarado, mencionándole que después de todo, él sabe sobre la superstición, aquella que habla acerca de que si se encuentra con su gemelo idéntico, perderá la vida, quitándole la máscara en ese momento, mientras lo llama Gwen. Al día siguiente, Gwen se encuentra pensante en la azotea de algún lugar, cuando de pronto, recibe una llamada telefónica de alguien que tiene registrado como Mielecita. Al contestar, es el doctor Heavinuma, quien le pregunta dónde se encuentra en ese momento, pues ya le dijo muchas veces que no saliera como le plazca. Gwen le contesta que está bien, aparte que él está muy ocupado, y no tiene tiempo para él, lo que hace enojar al doctor, quien le pregunta si siempre fue de esa clase de persona. Al escuchar esto, Gwen le pregunta a qué se refiere, así que el doctor le explica que se refiere a la clase de persona que te hace escoger entre ella o tu trabajo. Gwen le quiere aclarar que no era lo que quería decir, pero el doctor lo interrumpe para decirle que solo estaba preocupado por él, pidiéndole que se abstenga de andar investigando por Kowloon, que no coma o beba nada, que sea cauteloso, y como solo le contesta que está bien a todo, le menciona que con una afirmación era suficiente. Después de decirle que será cauteloso, Gwen termina la llamada, notando que Reiko está cerca de él, pensando que ahora las cosas están fuera de su control. Por su parte, Reiko está perdida en sus pensamientos, observando el campo de girasoles que encontraron antes, pensando en que siente como si aquellas flores le dijeran que ella no es la única persona que tiene sus ojos sobre Hajime. De repente, el extraño hombre de la máscara le habla, haciendo que ella voltee a verlo, reconociéndolo como aquel hombre que vio el día anterior. En ese momento, él le muestra su rostro, haciendo que Reiko se sorprenda, pues es el camarero de aquel bar con los peces de colores, quien renunció de repente, lo que sorprende a Gwen, pues no sabía que lo conocía. Él entonces se disculpa por eso, mencionándole que tuvo algunas circunstancias personales, a lo que ella contesta que solo estuvo en ese lugar 2 veces, que Hajime es el cliente regular, y está segura de que él está más decepcionado que ella. Reiko entonces le dice que quería preguntarle algo, mencionando que solo se han visto 2 veces, pero él parece conocerla de antes, y parece saber sobre su antigua relación con Hajime. Él contesta que así es, que conoció muy bien a Reiko Kujirai, y naturalmente, eso incluye su relación con Hajime, pero no sabe nada sobre ella, pues la Reiko que él conoce, ya no está en este mundo. Después de decirle esto, Gwen se ríe un poco, mencionándole que hasta le pusieron el mismo lunar, y eso le parece desagradable, pues es como si un desconocido estuviera pisoteando los preciados recuerdos de su amigo. Al escuchar esto, Reiko queda realmente sorprendida, mientras él le dice que al parecer ella también ha estado viviendo una vida ajena todo este tiempo, creyendo que era la suya, así que la compadece, mencionando para sí mismo que tampoco sabe si el Hajime de ese Kowloon es el que él conoce, considerando que él también estaba allí. Después de pensarlo un poco, decide que no importa, pidiéndole a Reiko que le diga a Hajime que tarde o temprano irá a verlo, llamándola señorita Reiko misteriosa, dejándola bastante consternada. Después de esto, Gwen camina por la ciudad, pensando en que habló de más, mientras Reiko llega a la oficina, encontrándose a Hajime dormido, notando enseguida que el girasol que le dio se marchitó. Ella entonces se lo lleva, pero de repente, Hajime la llama, para después decirle que la odia, a lo que ella responde que lo sabe, decidiendo tirar a la basura aquella flor. En la noche, Reiko no puede dejar de pensar en las palabras que le dijo Gwen, comenzando a cuestionarse muchas cosas, pensando en que si él tiene razón, entonces Kujirai B y ella son 2 personas separadas. Y esa vida es de ella, que vive en su apartamento, viste su ropa, asiste a su trabajo, pensando en Hajime en ese momento. Al día siguiente, el jefe le pregunta a Hajime qué pasó con su girasol, si acaso se marchitó, pero él parece no haberse dado cuenta de que ya no está en su lugar,
mencionándole que así es un poco dudoso. Mientras tanto, Reiko piensa que el pasado en donde Hajime la amaba, no le pertenece a ella, sintiendo un poco de dolor en los ojos en ese momento, decidiendo ponerse algunas gotas de medicina. Más tarde, Reiko y Hajime van a comer juntos, y después de pedir, Hajime le pregunta a Reiko si Xiao Hei ya se mudó de departamento, pero ella está un poco distraída, así que termina sorprendida al notar que le hablan, mencionándole que ya lo hizo. Después de esto, ambos quedan en un silencio incómodo, el cual Reiko rompe, contando que el apartamento fue limpiado, y la fecha de mudanza ya está lista. Una vez que termina de hablar, vuelve el silencio, así que Reiko pregunta si podría agregar algo a lo que ya ordenó, y luego de que Hajime le diga que sí, voltea a ver el menú, el cual parece que no puede ver bien. Al llegar la hora de salida del trabajo, el jefe se va rápidamente, no sin antes despedirse, pidiéndoles que saquen la basura por él, ya que el cesto está lleno. Los chicos entonces suben a la azotea a quemar la basura, pero Reiko termina dejando caer un poco de ella, por lo que se disculpa con Hajime por eso. Después de ver esto, él le pregunta si de verdad ve bien, a lo que ella responde que solo ve algo borroso porque durmió poco, por lo que Hajime le pide que se ponga sus anteojos, preguntándole si aún tiene los que usaba, pero ella se niega a ponérselos, mencionándole que ella no es la Reiko que él conocía. En ese momento, corre un viento súper fuerte, mientras él le responde que es ella la que no la conoce. Ella le responde que así es, que no sabe cuánto tiempo lleva en Kowloon, o cuánto tiempo lleva viviendo en aquel cuarto, o cuánto ha trabajado en ese lugar, y tal vez hasta sus hábitos sean prestados. Sin embargo, también hay cosas que son de ella, como los zapatos que escogió por sí misma, la pecera, el pollo al limón, y también su amor por él. Hajime le contesta que se equivoca, pues eso tampoco lo sabe, pues pensaba que esa vida era de ella, así que sus sentimientos por él no son más que una ilusión. Al escuchar esto, Reiko se molesta, preguntándole si acaso una ilusión la haría seguirlo con la mirada, o desearía su aprobación, o hacer que se le oprima el corazón, o si acaso haría que anhele que la toque. Estas palabras hacen sentir un poco incómodo a Hajime, mientras ella comienza a toser, haciendo que él se preocupe, hasta que de repente, ella termina desmayándose, todo esto observado por el Generic Terra. En el pasado, el Dr. Hevinuma le mostró su cuerpo a su padre, quien le dijo que todo había salido bien, para después pedirle que se vista. El Dr. Hevinuma entonces le mencionó que dudaba que eso fuera suficiente para ganarse su confianza, así que le ofrecería más de él mismo a la familia Hevinuma, sacando un exacto, para después cortarse la lengua. En el presente, en la isla de Hong Kong, unas mucamas hablan de cómo ha salido en los periódicos la noticia de que el heredero de la familia Hevinuma no es de la familia, sino que fue adoptado, y es hijo de una amante, preguntándose si el niño que aparece en el cuadro familiar no es el presidente, hablando de cómo el artículo decía que había muerto en un accidente con su madre. Una de las mucamas entonces menciona que ahora que ve bien la pintura, se da cuenta de que es verdad, y aquellos chicos tienen diferentes rostros, preguntándose si acaso el viejo maestro dejó esa pintura en ese lugar, para así no olvidar la cara de su hijo, aunque les intriga más otro chisme, y ese es sobre el señorito Wen, quien supuestamente es un asesor, pero ellas sospechan que es el amante del joven presidente. En ese momento, llegan a la habitación del Dr. Hevinuma, tocando la puerta para avisarle que traen su desayuno. De repente, Wen abre la puerta, y les agradece por traer la comida, pero termina siendo cuestionado por las mucamas, quienes quieren saber si está con el Dr. Hevinuma en ese momento, ya que solo llevaron el desayuno para una persona. Él les contesta que no se preocupen, pues tomará un poco de lo que trajeron, cerrando la puerta antes de que las chicas puedan preguntarle algo más, pero aún así, las chicas se emocionan, pues creen que tenían razón. Después de escuchar sus gritos, Gwen piensa que a las mujeres realmente les gusta el chisme, destapando la comida en ese momento, creyendo que luce deliciosa. Él entonces le pregunta al doctor si está bien que ese artículo saliera a la luz, pues el grupo Hevinuma podría haberlo ocultado, ya que son muy poderosos. Pero el doctor le contesta que no está tratando de ocultar realmente sus orígenes, y es algo que el antiguo personal ya sabe. Aparte de que el accidente salió en las noticias en aquel tiempo, poniendo en claro que esa información está saliendo, solo porque la participación del grupo Hevinuma en el Generic Terra los ha convertido en un tema candente. Al escuchar esto, Gwen le dice que también es porque él es muy llamativo, pero que incluso si él está bien con eso, quizás sea difícil para su padre, aclarando que se refiere a que no le gustará que la gente escarbe en su doloroso pasado, pero después de pensarlo un poco, le pregunta si acaso no dejó salir ese artículo de manera intencional. En ese momento, la cara del doctor parece mostrar una sonrisa malvada, pero se ve interrumpido por una llamada,
mencionando que pareciera un momento de esos donde dices, hablando del diablo. El doctor Heavinuma entonces contesta la llamada, la cual es de su padre, preguntándole si acaso lo vio, y después de escuchar la respuesta, le menciona que trabajará para evitar esa clase de ocurrencias en el futuro, disculpándose por la noticia. Mientras le habla de que la recaudación de fondos para el Generic Terra va bien, sobre el asunto del circonio, y le pide que se lo deje todo a él, el doctor se comienza a quitar la bata de baño, dejándonos ver que tiene un tatuaje de serpiente, el cual le pasa por todo el cuerpo. Después de colgar, Gwen le pide al doctor que vayan a pasear, ya que es su día libre, y ha estado trabajando mucho últimamente, acercándole la mitad del desayuno para que coma, pero él le contesta que tiene un antojo. Ambos entonces viajan juntos, y al llegar al lugar al que van, el doctor le pide a su chofer que vuelva por ellos en 1 hora. Después de caminar un rato, ambos van a un restaurante de hot dogs, donde ambos piden el menú opuesto al otro. Mientras comen, Gwen le menciona al doctor, a quien desde ahora le diremos por su nombre, Miyuki, que de verdad le gusta su comida chatarra, a pesar de que sale mucho de su personaje. Miyuki entonces bromea, diciéndole que está muy asustado, ya que no es un verdadero niño rico, pues es un híbrido. A pesar de quedarse sin palabras en un principio, Gwen le menciona que eso le recuerda a la primera vez que se conocieron, recordando que el primer shock que sintió fue al ver a alguien tan hermoso, y con una camiseta hecha a la medida sentado en aquel bar en el que se encontraron. El segundo shock fue cuando se besaron, y notó que tenía la lengua en forma de Y. El tercero fue cuando lo desvistió, y notó aquel tatuaje que tiene. Y el cuarto, fue cuando descubrió quién era, a lo que Miyuki contesta que está seguro de que esos no fueron los únicos shocks que tuvo ese día. Gwen no reacciona muy feliz a su comentario, decidiendo mejor preguntarle si su padre no sabe nada sobre ellos, a lo que Miyuki contesta que obviamente no, pues quién sabe qué le hará cuando lo descubra. Al escuchar esto, Gwen baja la mirada, mencionándole que está preocupado por él, pero Miyuki parece burlarse, preguntándole si está tratando de sermonearlo, pues puede ver que sus posiciones se invierten entre Kowloon y Hong Kong. Gwen entonces golpea la pared con su mano, acercándose a Miyuki, mientras le pregunta si no ha hecho lo suficiente, a lo que él contesta que Dios los libre, pues apenas está comenzando. Después de escucharlo, Gwen deja salir un gran suspiro, preguntándole por qué a pesar de que la civilización ha avanzado tanto, las pequeñas líneas como esa nunca desaparecen, a lo que Miyuki contesta que eso es porque no pueden borrarlas, incluso si lo quieren, que mucha gente no puede desecharlo, y eso está fuera de su control, esa emoción de nostalgia. Gwen le contesta que es una emoción terriblemente complicada y molesta, preguntándole cuál es su objetivo final, a lo que Miyuki contesta que lo absoluto. Al escuchar esto, Gwen le pregunta si no es lo perfecto, así que Miyuki sonríe, y le explica que es lo absoluto, porque no existe algo que sea perfecto, mientras vemos a Reiko desmayada en la habitación de Hajime, quien la está cuidando. Por su parte, Reiko está teniendo una especie de sueño, en el cual piensa que incluso cuando algo realmente doloroso pasa, tanto como tú actúes normal, tu vida volverá a la normalidad también, que eso tiene que pasar. Abriendo los ojos en ese momento, notando a Hajime, quien está dormido. De repente, él despierta, dándole los buenos días inmediatamente, lo que ella regresa, preguntándole en dónde se encuentra. Hajime entonces le responde que en su casa, quejándose de que le duele el cuello, preguntándole cómo se siente, pues el día anterior se desmayó, y ha estado durmiendo como un tronco desde entonces, preguntándole si pasó la noche en vela, a lo que ella responde que durmió poco. Después de escuchar esto, Hajime le pregunta si recuerda de lo que estaban hablando el día anterior, y si quiere que le diga lo que él sabe de la Kujira y que conoce, pero Reiko comienza a pensar que no debería escucharlo, contestándole que no es necesario, lo que sorprende a Hajime. Después de ver la evidente negativa de Reiko, él decide no hablar de ese tema, mencionándole que si eso es lo que quiere, entonces se irá al trabajo, pidiéndole que vaya a su casa y descanse, asegurándole que él hablará con el jefe. En ese momento, Reiko se da cuenta de que no tiene su llave, así que él saca una, preguntándole si está segura de que no quiere saber por qué tiene una, a lo que ella dice que está segura, tomando la llave. Antes de irse, Hajime le menciona que la copia de la llave de su casa está sobre la mesa, pidiéndole que la meta en el buzón cuando cierre, para luego irse del lugar. Una vez que él se va, Reiko se levanta, observando toda la habitación, y el colgaje de aquella llave en la mesa. Después de salir del departamento, mientras camina por la ciudad, Reiko nota un olor parecido al incienso, así que decide seguir ese olor, el cual la lleva a un templo. Al entrar, se encuentra con el señor Chao, quien le menciona que es raro verla por esos lugares, preguntándole si tiene el día libre. Ella le responde que sí un poco nerviosa,
aclarándole que tomó un día de permiso, a lo que el señor responde que todos necesitan descansar de vez en cuando, contándole que él también tomó el día libre del Mahjong, proponiéndole que vaya a rezar antes de irse, ya que está en ese lugar. Reiko acepta un poco sorprendida, y se dirige a hacerlo, notando algo extraño, así que pregunta qué es lo que están haciendo. El señor Chou entonces le explica que lo que ve se llama Yao Bei, y es una forma de adivinar la fortuna. El Yao Bei es una especie de bloques de color rojo, los cuales tienen forma de luna creciente, vienen en pares, y tienen frente y espalda. Primero debe sostener el Yao Bei enfrente de su pecho, y decirle a los dioses su nombre, dirección, fecha de nacimiento, y deseo, para luego lanzar los bloques al suelo. Si cae uno de frente y uno de espalda, es una respuesta divina o Chen Bei, que quiere decir que tu deseo ha sido escuchado. Si ambos caen al frente, es una respuesta de risa o Xiao Bei, que quiere decir que lo intentes de nuevo. Si ambos caen de espalda, es una respuesta enojada o Nu Bei, que también quiere decir que intentes de nuevo. Después de esto, el señor Chou le explica que debe mantenerse tirando los bloques hasta que obtenga un Chen Bei, y una vez que lo haga, deberá ir y sacar un papel de fortuna, aclarándole que aún hay más que hacer después de eso, pero que no puede proceder hasta que no obtenga un Chen Bei, pidiéndole que trate de hacerlo. Ella entonces toma los bloques, preguntándose qué es lo que debería desear, decidiendo pedir ser la chica de Hajime, como Kujira y Be. Después de desear eso, ella tira los bloques, pero desafortunadamente, le sale un Nu Bei. Al ver el resultado, el señor Chou le pide que lo intente de nuevo, sugiriéndole que cambie sus palabras un poco, manteniendo el mismo deseo, así que Reiko desea que Hajime la ame como amó a Kujira y Be, pero al tirar los bloques, le vuelve a salir Nu Bei. Después de esto, ella vuelve a intentar varias veces, cambiando sus palabras a las siguientes, que Hajime se acerque a mí de la misma manera que se acercó a Kujira y Be, que nuestra relación se acerque un poco más a la de Hajime y Kujira y Be, pero en todas termina obteniendo Nu Bei. Al ver esto, el señor Chou le pregunta si se lo está tomando en serio, ya que no tiene todo el tiempo del mundo, a lo que Reiko responde que lo hace. Él entonces le menciona que los dioses han estado enojados todo este tiempo, lo que hace que Reiko crea que quizás está poniendo su mira demasiado alto. El señor Chou le contesta que no es eso, sino que le están queriendo decir que eso no hará que su deseo se haga realidad, y a pesar de que no sabe qué es lo que está deseando, le propone hacer un deseo por la misma cosa, pero sin cambiar el resultado. Reiko no entiende a qué se refiere, por lo que él explica que desee cómo quiere que salgan las cosas. Ella entonces comienza a pensar que quiere que Hajime la quiera, y quiere atrapar su interés, pero a veces siente como si ella no existiera, no sabe quién es, o de dónde viene, y ese día, ni siquiera le preguntó a Hajime sobre Kujira y Be, porque sintió que si lo escuchaba, dejaría de existir, y eso la hizo sentir muy asustada, así que no pudo hacerlo. En ese momento, Reiko parece darse cuenta de algo, pensando en que no debería desear algo como que Hajime haga esto, o que sea como con Kujira y Be, ni nada parecido, cualquier deseo que quiera que se cumpla, debería ser de la siguiente manera, porque de otra forma, nunca se cumplirá. Ella entonces se acerca a los bloques al pecho, pensando en que no quiere ser alguien más, y mucho menos quiere ser la otra persona en el corazón de alguien, lo que quiere es convertirse en su yo absoluto, tirando los bloques en ese momento, logrando obtener un Chen Bei. El siguiente es un pequeño corto al final del volumen. Un día en la oficina, Hajime le habla fervientemente a Reiko para que voltee a verlo, pero ella le pide que la espere un poco, ya que está ocupada. A pesar de esto, Hajime sigue insistiendo hasta que ella voltea, preguntándole si es solo él, o pareciera que el cabello le crece más en cada capítulo. Ella solo le contesta que eso es mejor que irlo perdiendo, lo que Hajime acepta muy fácilmente. Volviendo a la línea normal de la historia. En el pasado, un día en el que Hajime jugaba con los ancianos al Mahjong, Kujira y Be llegó de repente, saludando a todos, y preguntándoles cómo estaban. Todos la saludaron, excepto Hajime, quien le preguntó qué estaba haciendo en ese lugar. Ella le respondió que estaba por la zona, así que pensó en pasar a saludar, preguntándole si quería ir a comer. Más tarde, mientras ambos comían juntos, Kujirai le mencionó a Hajime que se veía como si estuviera en casa, a lo que él respondió que era porque ya llevaba 2 meses viviendo en Kowloon. Después de esto, él le mencionó que había encontrado un lugar favorito, por lo que ella le preguntó qué clase de lugar era. Hajime entonces le contó que era una cafetería, en donde también servían alcohol por las tardes, y el camarero era un gran muchacho, aparte de que el café sabía bueno. Kujirai sonrió al escuchar esto, mencionándole que deberían organizarle una fiesta de bienvenida tardía, preguntándole qué planes tenía para esa noche. Al llegar la hora de salida, ambos se fueron juntos, y después de caminar un rato,
Hajime mencionó que la cafetería de la que habló estaba justamente por ese camino, señalando el lugar. Esto sorprendió a Kujirai, quien le mencionó que se había alejado bastante del camino, a lo que él respondió que quizás, pues creyó que no cualquier negocio podría ganarse su aprobación. De repente, Kujirai le dijo que esa noche invitaba a ella, preguntándole qué quería comer. Después de esto, ambos fueron a cenar juntos. En ese lugar, Kujirai le dio la bienvenida a Kowloon a Hajime, disculpándose porque solo estaban ellos dos, ya que el jefe siempre se iba a las 6, a lo que él respondió que no se preocupara. Ambos entonces comenzaron a comer, y en medio de esto, Hajime mencionó que escuchó a los viejos que juegan Mahjong hablar sobre que hay planes de demoler Kowloon, a lo que ella contestó que ya lo destruyeron una vez, contándole que lo echaron abajo en 1994. Él se sorprendió al escuchar esto, así que preguntó qué era ese Kowloon en donde estaban. Reiko entonces le explicó que su nombre oficial era la segunda ciudad amurallada de Kowloon, y había sido reconstruida después de su demolición de manera ilegal, aunque creía que era más preciso decir que era un problema que resurgió, en lugar de que fue reconstruido. Después de escuchar esto, Hajime le preguntó por qué lo reconstruirían, pues es un sitio anacrónico, y francamente, daría igual si no existiera, a lo que ella respondió que era porque todos, en alguna parte de su corazón, querían volver a esa nostalgia, por eso no podían eliminarla, aunque quisieran, para después decir que solo bromeaba, y reclamarle, pues ese no era un tema que debieran discutir en una fiesta de bienvenida, pidiéndole que comiera de una vez. Después de comer, Kujirai terminó un poco borracha, y a pesar de que casi no se podía mantener de pie, le sugirió a Hajime que fueran a aquel café que había encontrado, preguntándole si servían alcohol, pero él se negó, pues tendrían que caminar bastante, y ella ya había bebido demasiado. Ella entonces le respondió que ya le había dicho que estaba bien, pero él se seguía negando, pues no era aún un cliente regular de aquel lugar, así que le prometió llevarla ya que se convirtiera en uno. En ese momento, Kujirai se hizo para atrás, un poco sonrojada, pero al hacer esto, el tirante de su ropa interior se dejó ver por el brazo, lo cual puso nervioso a Hajime, quien le pidió que se lo acomodara. Esto hizo que ella se burlara un poco, mientras se acomodaba el tirante, y se disculpaba. Por su parte, él le pidió que tuviera más cuidado con esas cosas, y le recalcó que ya se lo había dicho, pero Kujirai solo le contestó que lo recordaba, preguntándole si de verdad pensaba eso, y qué había acerca de él, jalándolo de la corbata para darle un beso. Cuando dejaron de besarse, ella le preguntó si recordaba que le había dicho que él era de los que le agradan a la gente mayor, haciendo que él se pusiera rojo, y terminara dándole otro beso. En el presente, Wen le menciona a Miyuki que tuvo una sensación extraña cuando habló con el clon de Kujirai, pero esto hace que él le reclame que nunca le dijo que había hablado con ella, preguntándole si acaso hizo contacto con ella después de aquella vez. Al escuchar esto, Wen se pone nervioso, lo que causa que Miyuki le pregunte si no le dijo algo que no debería decirle. Después de esta pregunta, Wen se disculpa, desatando el coraje de Miyuki, para después tratar de calmarlo cambiando de tema, mostrándole una botella de gotas para los ojos, la cual es de una línea que se lanzó hace algunos años. Miyuki no sabe por qué le muestra eso, así que Wen le explica que en Kowloon se está vendiendo como un producto nuevo, pero como Miyuki sigue sin captar lo que quiere decir, él le dice que al parecer, todo lo que se vende en Kowloon es viejo. Miyuki le responde que eso es porque Kowloon tiene problemas logísticos por naturaleza, así que no le parece extraño que allí se vendan productos obsoletos como nuevos, pero esto no convence por completo a Wen, pues le sigue pareciendo raro, o quizás desordenado, desde el punto de vista de alguien que solía vivir allí, especialmente cuando Reiko es exactamente igual, hasta el lunar que tenía. Miyuki se sorprende de escuchar eso, así que le pregunta a qué se refiere con lunar, por lo que Wen le cuenta que ella tenía uno debajo de su ojo izquierdo. En ese momento, Miyuki le dice que los lunares no se replican en los clones, lo que confunde a Wen, preguntándole si está tratando de decirle que ella no es un clon, a lo que Miyuki solo pregunta, si acaso eso no es delicioso. Mientras tanto, en el apartamento número 8 en Kowloon, Yao Mei y Reiko se han juntado para hablar, pues Yao Mei quería platicar lo feliz que se siente por el trabajo que encontró. Después de escucharla, Reiko le menciona que valió la pena pedirle a Xiao Hei que le encontrara un empleo, preguntándole si es un trabajo de costura, a lo que ella responde que lo es, pero no tiene cuotas que cumplir, e incluso le pagan las horas extra, aparte de que las empleadas más antiguas son muy buenas con ella, y además, uno de sus clientes es súper guapo, como un dulce para los ojos que crea un ambiente laboral sumamente bueno, así que se siente como si estuviera en las nubes. Ella entonces le pregunta a Reiko qué hay acerca de ella, ya que luce como si se sintiera mejor, preguntándole si le pasó algo bueno,
así que Reiko decide contarle que Kujira-Ibe y ella son diferentes personas, y al parecer, Kujira-Ibe ya falleció. Esto asusta a Yao Mei, quien le pregunta si acaso ese apartamento es de una persona muerta, a lo que Reiko contesta que al parecer sí, lo que asusta más a Yao Mei. Luego de ver su reacción, Reiko le pregunta si se va a ir, a lo que Yao Mei responde que después de escuchar lo que le dijo, no quiere estar a solas en la noche, preguntándole si está segura de que es verdad, si Hajime le dijo esa información, y si acaso él le dijo que Kujira-Ibe estaba muerta. Reiko entonces le cuenta que se encontró con aquel camarero del que le había hablado, y él fue quien le dijo todo, pero Hajime pareciera saberlo también. Al escuchar esto, Yao Mei le pregunta si no pidió más detalles, pero como Reiko solo asiente con la cabeza, le pregunta por qué no lo hizo. Reiko le contesta que sintió que desaparecería si lo hacía, aclarándole que decidió que se volvería su yo absoluto, explicando que cuando toma alguna decisión, incluso si llega a arrepentirse por eso, siempre y cuando esté segura de su elección en ese momento, querrá decir que esa decisión fue completamente de ella, así que con absoluto se refiere a avanzar creyendo en ella misma, ya que quiere convertirse en alguien capaz de decir quién es ella, aunque sea por un instante. Después de escucharla, Yao Mei le menciona que eso es muy hermoso, pero que eso no resuelve el misterio alrededor de ella, pues luce exactamente a Kujira-Ibe, a pesar de que son personas distintas, aparte de que aún no recuerda su pasado, preguntándole de dónde salió ella. Reiko entonces le cuenta lo que el Dr. Hebinuma le dijo sobre sus arrugas en aquella consulta, mencionándole que lo mismo pasa con ese departamento, no puede recordar desde hace cuando vive en ese lugar, pero sabe dónde se encuentra todo, que es casi como si ella hubiera sido creada para encajar en la vida de Kujira-Ibe. Al escuchar esto, Yao Mei le pregunta si con creada se refiere a como un clon, recordando que hace poco vio algo en internet que hablaba sobre eso, advirtiéndole que debería tomar lo que le diga con pinzas, contándole que supuestamente, el proyecto Generic Terra investigaba sobre clones en secreto, aunque ya borraron la publicación, preguntándole si tendrá alguna relación con ella, aunque no los llamaban clones, sino circonios. Inmediatamente, Reiko lo asocia al circón, aquel mineral con el que se crean gemas sintéticas, lo que hace que Yao Mei recuerde que los aretes que está usando en ese momento son circones. Reiko los ve, y piensa en que son gemas artificiales, una imitación del diamante, mencionando que si desde un inicio fue concebida como una imitación, entonces es una persona falsa que quiere volverse real, preguntándole si eso es apuntar demasiado alto después de todo. Al escuchar esto, Yao Mei se levanta, pidiéndole que vaya con ella, y que apague la luz del techo, llevándola hacia su cama, en donde ambas se recuestan. En ese momento, Yao Mei le muestra su arete, mencionándole que es verdad que los circones fueron creados como un sustituto para los diamantes, pero a ella le gustan, y quizás sea porque su propia apariencia fue creada artificialmente, a base de pura cirugía plástica, que siente una especie de conexión con ellos. Yao Mei entonces le menciona que el hecho de que algo artificial como eso pueda brillar de esa manera, le da valor, y que quizás haya mucha gente que diga que una imitación no es más que eso, pero no debe olvidar que también hay gente como ella, quienes ven el brillo de esa imitación igual al verdadero. Después de escuchar esto, Reiko le da las gracias a Yao Mei, mientras ella le pregunta si la acompañaría a ir al baño. Bueno, hasta aquí llegaremos esta vez. Recuerda que nos quedamos a la mitad del capítulo 4 del anime, y el capítulo 28 del manga, por si te interesa ir a leerlo. Por lo pronto, no te olvides de darle like al video, y comentar si quieres saber qué pasa después. También, ya puedes ser miembro del canal, y obtener algunos beneficios, así como apoyarme. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que te enteres cuando suba más videos. Sin más que agregar, nos vemos.